La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con Óscar Ocampo, que es coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Y bueno, en primer lugar, Óscar, gracias por estar conmigo en esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Encantado de platicar contigo, tu auditorio, esta mañana. Vi los números de la Comisión Federal de Electricidad, seguramente, por supuesto. Estos ya los vieron en el IMCO y estoy viendo el pasivo general de la empresa es astronómico, ya es astronómico. El subsidio es tremendo. La consolidación constante de sus pasivos parciales por parte del gobierno hacen que esta empresa pues camine con muletas, vamos a ponerlo de esta manera, pero ¿qué futuro le ven ustedes en el IMCO a esta situación que financieramente yo la veo pues ya prácticamente inmanejable? No sé cómo la ven ustedes. Mira, pero te diría que a diferencia de Petróleos Mexicanos, que Petróleos Mexicanos es un riesgo alto para las finanzas públicas de este país, para la hacienda pública, Comisión Federal de Electricidad todavía no lo es y no tendría por qué serlo. Mencionas dos puntos bien importantes, la parte del pasivo laboral. ¿Por qué se ha incrementado el pasivo laboral en los últimos años? Por decisiones políticas. En 2016 se reduce el pasivo total de la empresa, perdón, y eso se refiere principalmente al pasivo laboral. ¿Por qué? Porque en 2016 se renegocia el contrato colectivo de trabajo, se ahorran 320 millones de pesos, se reduce en una tercera parte el pasivo laboral. Sin embargo, en la renegociación del contrato colectivo de 2020 se revierten a las condiciones anteriores, que dan unas condiciones laborales que ninguna empresa en el mundo puede sostener en el largo plazo. La parte de los subsidios. ¿Por qué se otorgan los subsidios? Para compensar las pérdidas que tiene CFE por las tarifas reguladas, es decir, por las tarifas subsidiadas. ¿Cuál es la mejor forma para reducir y eventualmente eliminar esos subsidios? Permitir a la CFE comprar energía eléctrica más barata. ¿Quién genera la energía eléctrica más barata? Los productores renovables. Pero en la medida que CFE esté enfocada en priorizar la generación a partir de combustibles fósiles con sus centrales propias, termoeléctricas, carboeléctricas, gas natural, ciclos combinados, entonces va a seguir siendo necesario el subsidio, porque esta es una generación eléctrica mucho más costosa que su contraparte renovable. Así es que, aunque la situación de la empresa en este momento no es insostenible, sí es cierto que este tipo de mermas en sus estados financieros son perfectamente evitables. Ahora fíjate, Óscar, yo he visto que a lo largo de la historia, ¿no? He visto muchas veces al gobierno, de otros gobiernos, asistir constantemente a la Comisión Federal de Electricidad por su constante pérdida. Es decir, es una organización que ha acumulado deudas de municipios, que ha acumulado deudas de estados, que ha acumulado deudas, pues que resultan deudas, vamos a ponerlo así, inconvenientes de cobrar de entidades gubernamentales. Es decir, a veces se maneja con el cobro, a veces el cobro es totalmente ilógico y en otras veces el no cobro también lo es, ¿no? O sea, es una empresa que se rige por políticas no administrativas, sino más bien por conveniencias políticas o inconveniencias, y todo ello a veces aplica, a veces no, la regla, y a veces hace que esta empresa sea productiva y a veces es totalmente lo contrario. O sea, es como una empresa a la que se le sube y le baja la flama según convenga en el caso, y ahora estamos viéndola que el presidente le quiere dar toda la potestad con una ley de la industria eléctrica que no fue aplicada en el Congreso, pero que sí es aplicada en la práctica. Y que se justifica bajo el argumento de que CFE era una empresa encaminada a la quiebra por la reforma, por la apertura de 2013-14. Sin embargo, si nos vamos a los números, CFE es una empresa que operó con utilidades entre 2016 y 2019. Yo nunca he visto una empresa quebrada que opere con utilidades. Y a partir de 2020 ha operado con pérdidas, porque en 2020 por la renegociación del contrato colectivo y el aumento del pasivo laboral. En 2021 por la oleada de la onda fría en Texas, que elevó, que disparó los precios del gas natural y que tuvo un impacto importantísimo en las finanzas de CFE. En 2002 seguimos con pérdidas, en 2022, perdón, seguimos con pérdidas. Así es que CFE es una empresa que no tendría por qué operar con pérdidas, ¿no? Y de hecho la apertura fortalecía a la Comisión Federal de Electricidad. Ya hablábamos de la reducción del pasivo laboral, pero también la fortalecía al permitirle acceder a energía más barata. Y en la medida que se pretende que CFE sea el único jugador en el mercado, que CFE sea quien se coma el pastel completo,
eso. Aquí la principal perdedora sería la propia Comisión Federal de Electricidad, porque la estarías obligando a comprar energía eléctrica más costosa por mandato legal. Así es que la reforma de la ley de la industria eléctrica, y bueno, qué decir de la iniciativa que al final no se aprobó de reforma energética, ¿no? Estas medidas regulatorias, legales, para monopolizar el mercado en Comisión Federal de Electricidad, la principal perdedora es la propia Comisión Federal de Electricidad. Sí, sin duda. Pues mira, veremos el transcurso de cómo se ponen las cosas en este año con procesos inflacionarios y otros de la propia producción de una energía eléctrica que hoy, fíjate, las hidroeléctricas, que pues tienen como base el tirante de la presión hidrostática. No hay agua en estos lugares y la Comisión Federal de Electricidad sigue sosteniendo que no hay alteraciones en la producción de las hidroeléctricas dentro de su sistema de presas en el sur-sureste, ¿no? El sistema de Peñitas y Malpaso, Angostura, etcétera. Entonces, todo esto va a poner, yo creo, a la Comisión Federal de Electricidad en un entredicho y a la relación, mientras tanto, la relación con Estados Unidos y con Canadá sobre inversiones en este tipo de energías y otras sustentables, pues se va a ver cada vez más escalando en algo que se está haciendo una especie de caldo muy gordo, que en un momento hierve. Estaremos en comunicación con el IMCO, con ustedes, y como siempre te agradezco mucho este análisis, querido Oscar. Muchísimas gracias, Pedro. Bonito día. Gracias, Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Estamos viendo a esta Comisión Federal de Electricidad emproblemada. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.